Hola, soy Elisa Mejía Jacome, soy química en alimentos, tengo 12 años de experiencia en la industria alimenticia, de los cuales 8 los he desarrollado en el ramo de las cafeterías, desarrollando productos para café Etrusca y asegurando la calidad e higiene de los procesos productivos. En esta ocasión vamos a hablar de las medidas que es conveniente implementar en tu negocio, en tu cafetería, para minimizar los riesgos de contaminación microbiológica. Si les parece bien, comenzamos. Vamos a hablar de la higiene en tu cafetería en época de COVID-19. Vamos a hacer un resumen rapidísimo de qué es lo que vamos a estar hablando en esta pequeña plática. De inicio vamos a hablar del material de protección que es conveniente que tú y tu personal ocupen, también de los artículos que son los que mayormente se están tocando para que prestemos atención y los podamos estar limpiando de forma constante. También vamos a hablar de los sanitizantes, de los químicos de limpieza, cuáles hay y cuáles son los más convenientes para utilizar. De las consideraciones que debes de tener si tienes entregas a domicilio. Y por supuesto vamos a estar tocando todo el tema desde que inicia la actividad laboral durante todo el día y cuando terminamos. Entonces, primero vamos a entrar en contexto. Toda la actividad de preparación de alimentos siempre ha demandado medidas de higiene para proveer a nuestros clientes alimentos seguros, es decir, libres de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. En esta época hemos prestado mayor atención a mitigar las cuestiones biológicas. En particular, buscamos la eliminación del virus SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad COVID-19. Para poder tener claro qué tenemos que hacer para eliminar este virus, debemos de tener claro en dónde puede permanecer. Entonces, de esta manera podremos saber qué tenemos que hacer. Quiero aclarar que las acciones que aquí vamos a estar viendo no solo eliminan este virus, en realidad van a ir enfocadas a minimizar todo el riesgo microbiológico. Bueno, vamos a hablar vamos a ver de dónde vamos a partir. El hecho es que tenemos que considerar que absolutamente todos podemos ser portadores del coronavirus. Y ahora, es una enfermedad nueva, se ha estado investigando sobre ella, hay investigaciones a lo largo de todo el mundo y cada vez va saliendo más información. Lo que sabemos es que el virus puede permanecer prácticamente en cualquier superficie por algún lapso de tiempo. Aquí también quiero aclarar que, aunque puede permanecer en un lapso de tiempo en las superficies, no es el método de mayor contagio. Sin embargo, en nuestros negocios nos conviene cerrar toda posibilidad de que tengamos al virus. Entonces, vamos a prestar atención a todas las superficies en las que tenemos mucho contacto. Bueno, aquí vamos a ver qué pasa durante el traslado de nuestras casas a la cafetería. ¿Esto por qué? Las medidas de prevención comienzan desde antes de que salgamos de casa. Debemos de prepararnos para nuestra salida. Lo que se recomienda es que utilicemos cubrebocas. Entonces, antes de salir de mi casa, lo primero que tengo que hacer es buscar mi cubrebocas, preparar mi gel antibacterial, el cual se recomienda que sea por lo menos de 70% de base alcohol, que si tenemos el cabello suelto, se amarre, porque es más fácil que se me olvide, que se me venga la cara y que me lo esté haciendo hacia atrás. Entonces, si tenemos cabello largo, debemos de llevarlo amarrado. También es recomendable que llevemos lo que vamos a utilizar durante el trayecto. Por ejemplo, el dinero que se va a usar para el transporte público. Aquí hay una cuestión con respecto al transporte. Es recomendable que evitemos el transporte público. Depende de dónde vivas, esto puede ser algo muy complicado, pero puede ser que te puedas trasladar en bicicleta o que te puedas trasladar caminando, que llegues caminando a tu lugar de trabajo o que utilices auto o quizá una motocicleta. Si no es posible y necesitas tomar el transporte público, entonces hay que maximizar las cuestiones de seguridad. Además del cubrebocas, se recomienda que utilices una careta. Esta careta va a evitar que tengamos riesgo de que el virus entre por los ojos. Hay que recordar que el virus puede entrar por la boca, por los ojos
principalmente, ¿ok? También si vamos en el transporte público, yo sé que es complicado, pero hay que intentar o hay que tener en mente que hay que mantener una sana distancia con los demás pasajeros. Entonces nos conviene mantener por lo menos 1,5 metros de distancia. Si pudiéramos mantener 2 metros, sería perfecto. Estas recomendaciones es muy importante que se las indiques a tu personal, ya que todos, absolutamente todos, podemos ser transmisores del virus. Vamos a comentar algunas cuestiones generales que tienen que ver pues, con nuestros negocios, y es que al llegar deberíamos de tener sanitizante preparado, listo para aplicarlo en el calzado y en todos los paquetes que tengamos. De esta manera vamos a evitar que la suciedad de la calle ingrese a nuestro negocio. Posteriormente se recomienda el lavado de manos. Aquí nos lo han repetido y aquí lo vamos a seguir repitiendo. Las mejores maneras de mitigar el riesgo son un lavado de manos frecuente y mantener la sana distancia. Entonces, llego a mi cafetería, me sanitizo el calzado. Aquí se recomienda que absolutamente todos los colaboradores se saniticen. Entonces, si yo ya llegué, me puedo aplicar en el calzado. Si hay alguien más, que ese alguien más me lo aplique. Y además para que me pueda aplicar también en todos los bultos, las bolsas que traiga. Posteriormente me lavo las manos. Si a la entrada de mi negocio no hay una estación de lavado de manos, se recomienda que tengamos gel bactericida. Porque si el baño está, digamos que al fondo, y entonces yo llego y tengo que atravesar por muchas partes del negocio, y entonces voy tocando superficies, tengo las manos sucias, voy a ir dejando suciedad en estas superficies. Entonces, si no hay estación de lavado, tengo gel sanitizante a la entrada. También se recomienda que tengamos implementado un cuestionario de salud para todos nuestros colaboradores y también para nosotros. En este cuestionario de salud hay que colocar los principales síntomas de la enfermedad. Entonces, no basta con que a alguien le duele la cabeza. Que te duela la cabeza no significa que ya eres portador del virus. Pero sí puede ser que si me duele la cabeza y tengo tos, o que me duele la cabeza y tengo cuerpo cortado, entonces se recomienda hacer un cuestionario con preguntas, 5 preguntas básicas de los síntomas asociados con el coronavirus, y además se les recomienda tomar la temperatura a tus colaboradores. Esto nos va a servir también de evidencia para las autoridades de que estamos llevando a cabo un control con nuestro personal. Sin embargo, a todos nos interesa saber el estado de salud de nuestros colaboradores. Finalmente estamos todos juntos. Si alguien tuviera síntomas, es recomendable, o más bien no es recomendable, no debe quedarse a trabajar, porque que se quede implica un riesgo para todos. Ahí lo que deberíamos de hacer es pedirle que contacte a las autoridades de salud. Nosotros ahora sabemos que hay números locales para poder acercarnos al sistema de salud. Entonces, lo recomendable es contactar al sistema de salud y seguir las indicaciones que nos indiquen. Bueno, ahora ya entramos. Necesitamos tener bien organizada la jornada de trabajo. ¿Qué generalidades debemos de tomar en cuenta? Primero, otra vez hablamos del cabello. Si yo trabajo en una cafetería, entonces estoy preparando alimentos y evidentemente nadie quiere un cabello en su alimento. El cabello debe de estar recogido. También es preferible, sobre todo por esta época, no utilizar ni barba ni bigote. Estas son las recomendaciones que vienen de las autoridades y pues son una buena medida. Finalmente, las uñas deben ir cortas y sin esmalte. Esto no se aplica solo por el COVID, esto debe de aplicarse siempre. Es mucho más difícil asegurar un lavado de manos eficiente si tengo las uñas largas, porque entre el dedo y la uña se queda mugre, que es más difícil de sacar. Y el esmalte, se puede ir un pedazo de esmalte en alguna bebida cuando yo estoy manipulando alimentos. Entonces, no se recomienda ni uñas ni esmalte. No se debe de usar joyería, collares, pulseras, relojes, por la cuestión del lavado de manos otra vez. Si yo tengo un anillo, es mucho más difícil que me hace bien.
Y si recordamos el lavado de manos, debe incluir palmas entre los dedos, de un lado y de otro, y es recomendable que llegue hasta las muñecas. Entonces, si yo tengo un reloj puesto, no voy a poder asearme de forma correcta. También hay que recordar que cuando nos lavemos las manos, debemos de tallar por lo menos 20 segundos. Si ustedes se acuerdan, hay ya varios métodos en internet donde se sugiere cómo asegurarnos que lo estamos haciendo por mínimo 20 segundos. Entonces, nada de joyería. Para mantener la sana distancia, podemos ver en cada una de nuestras cafeterías si es conveniente poner marcas en el piso. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un espacio grande y entonces puede entrar, digamos, 3 o 4 personas manteniendo 1,5 metros de distancia mínimo. Entonces, le puedo poner marcas. Quizá ustedes ya han visto que hay bancos que lo han implementado, hay otros negocios que han hecho ya las filas, entonces se puede colocar un círculo en el piso para marcar el lugar en donde la gente tiene que esperar y así le ayudamos a que visualmente sea más fácil mantener la sana distancia. El uso del cubrebocas debe ser de forma constante y se debe de cambiar cada vez que se vea dañado o esté humedecido. Otras generalidades en este sentido son con respecto a la preparación de alimentos y cuando tengamos contacto con otra persona se recomienda que usemos careta. Si alguno de mis colaboradores, si yo necesito tener contacto con alguno de mis colaboradores y necesito estar hablando, entonces es conveniente que traiga cubrebocas y careta. De igual manera, cuando estoy atendiendo al cliente, la protección es tanto para él como para mí. Recuerden que todo esto es para protegerme y para proteger a la otra persona. Aquí en general es conveniente asignar a una persona que sea la que manipule el dinero. En un ratito vamos a hablar más a detalle de este tema. Y también hay que tener bien identificadas cuáles son las zonas que más tocamos. Por ejemplo, las manijas de las puertas, la jaladera del refrigerador, el microondas, las puertas de los refrigeradores. Hay que identificar bien qué es lo que tocamos porque de esta manera vamos a poder mantener una limpieza constante. Ahora, es muy importante tener disponibles los instrumentos de limpieza que vamos a utilizar. Aquí yo les quiero dar un consejo. Existe un tipo de contaminación que quizá ya conocen, que se llama contaminación cruzada. Esto significa que se trajo suciedad de una zona donde suele haber, digamos, a una zona más limpia. El ejemplo más claro es con respecto al baño. Supongamos que el baño se limpia con un trapo y que después ese mismo trapo lo utilizo para limpiar las mesas de mi negocio. Estoy trayendo suciedad del baño a un lugar donde no debería de haber ese tipo de suciedad, como son las mesas de mi negocio. Para minimizar esto, es conveniente utilizar un código de colores. Esto significa que todo lo que utilizo en el baño va a ser, por ejemplo, color rojo. Entonces ahí tengo una esponja roja, tengo un trapo rojo, tengo una escoba roja y sé que eso solo se usa para el baño. A lo mejor tengo un trapo azul que es para las mesas y quizá tengo un trapo verde que es para toda la zona de preparación de alimentos. Este método es muy sencillo de aplicar y sirve muchísimo. Entonces debemos de tener todo listo. Yo tengo que saber dónde está el detergente que utilizo, dónde está el sanitizante que utilizo y dónde están los instrumentos de limpieza que utilizo. Ahora, otra generalidad es tener una estación de lavado de manos para los clientes o gel bactericida mínimo al 70%. Aunque yo esté vendiendo únicamente para llevar, es importante que al momento en que voy a tener interacción con el cliente, me asegure de minimizar el riesgo. Entonces, si no es posible tener una estación de lavado por lo mismo que comentamos al inicio de que está muy lejos, sí puedo poner un gel bactericida al inicio y pedirle a todo cliente que cuando llegue se sanitice las manos. También es importante que todos tus colaboradores sepan en dónde está el bote designado para desechar cubrebocas principalmente. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar un poquito más en tema.
y vamos a ver qué vamos a hacer al iniciar las actividades. Entonces, ya hablamos de que sabemos dónde están nuestros instrumentos de limpieza y nuestros químicos de limpieza. Ahora, es importante que todo el mundo sepa en qué momento se van a hacer las limpiezas generales. Aquí nos vamos a dividir en dos cuestiones. La primera es saber cuándo tengo que lavar el baño, cuándo tengo que lavar pisos, que incluye tallar y sanitizar pisos, en qué momento los baños. Esto es muy importante que ustedes lo calendaricen y lo tengan bien claro, y además se recomienda que esté por escrito para que todo el mundo sepa un rol de actividades. A quién le toca en la mañana, a quién le toca en la tarde lavar el baño, quién antes de irnos es el encargado de limpiar el piso. De esa manera podremos verificar que se estén llevando a cabo las acciones, no dejarlo al aire como que hoy toca limpiar el piso, pero no sabemos ni en cuándo. Cuando llegamos, nuestras instalaciones las debemos de encontrar limpias, porque el día anterior debimos de haber limpiado a conciencia. Entonces, únicamente tendríamos que llegar a sanitizar. Y lo que hay que sanitizar es, nuevamente, lo que tiene mayor contacto. Entonces, deberíamos de sanitizar nuestra barra, quizá los manerales, la caja registradora, las perillas de las puertas, la terminal bancaria, el área de preparación de alimentos y todo lo que ustedes consideren que tiene mucho contacto. Yo les hablaba, por ejemplo, del microondas. Es muy importante que mientras estamos en la jornada se laven todos los instrumentos cada vez que se utilizan. Entonces, si yo estoy utilizando pinzas, cuchillo, cucharas, licuadoras, pues necesito lavarlas. Lo que se da mucho es con respecto a, por ejemplo, los cuchillos. Yo utilicé un cuchillo, partí algo y después se me hace fácil volver a utilizarlo porque no se ve tan sucio. Este es otro ejemplo donde se puede dar contaminación cruzada. Si yo preparo alimentos, digamos corto queso, el queso está listo para consumirse. Y digamos que yo utilicé ese cuchillo para partir una lechuga que va en una ensalada, pero esa lechuga yo la parto antes de lavarla y desinfectarla. Después de ese cuchillo digo, ay, no se ve tan sucio, lo utilizo en el queso. Entonces, todos los microorganismos de la lechuga sin desinfectar, ya lo he hecho. Entonces, es muy importante que cada vez que utilicemos uno de los instrumentos, lo lavemos. Todos los insumos que se exhiban cuando hagamos compras se pueden sanitizar. Yo debo de tener lista mi preparación de sanitizante, ya llegó el proveedor, me va a entregar, entonces simplemente como una medida para mantener en estricto control la higiene, me permite con un trapo sumergido en el sanitizante limpiar cada uno de los artículos antes de colocarlos en el estante. También es, digamos, esta recomendación es como muy forzosa, implementar tiempos de lavado de manos del personal. Aquí yo estoy diciéndoles que cada 2 horas debería de hacerse una pausa para lavarse las manos. Aunque parezca que no se me han ensuciado o que no he hecho nada que implique que me las tengo que lavar, hay que hacerlo. Porque hacemos muchas cosas de forma inconsciente. Quizá yo ya estuve saliendo y tocando el árbol que está afuera y ni siquiera me doy cuenta. No sé, cualquier actividad inconsciente no debemos de obviarla y entonces ponemos un tiempo, cada 2 horas necesitamos ir y lavarnos las manos. Además, esto no implica que no se van a lavar cada vez que se necesite. Por ejemplo, si voy al sanitario, yo sé que me tengo que lavar las manos, pero además de esas pausas, cada 2 horas me las tengo que lavar. Ahora, si durante la jornada se usan guantes para la preparación de los alimentos, entonces es muy importante seguir manteniendo el lavado de manos constante. Las manos se pueden lavar inclusive con el guante puesto y no debemos de dejar que pase mucho tiempo. Es decir, como estoy usando guantes, entonces ya no me lavo las manos cada 2 horas. No, cada 2 horas sigues haciendo tu lavado de manos y te digo, para, digamos, alargar el tiempo de vida del guante, se pueden lavar las manos con el guante puesto. Aquí en este tema de los guantes hay muchas dudas. ¿Es conveniente usarlos? ¿No es conveniente usarlos? Pues la respuesta no es ni sí ni no.
Si los usamos, entonces vamos a tener que estarlos cambiando de forma constante. Cada vez que se vean dañados, los tenemos que cambiar. ¿De qué sirve? Uno, da una sensación de seguridad al cliente, de que estoy tomando medidas de higiene, sí, pero hay que cuidar no caer en una sensación falsa de seguridad, que es lo que les comentaba. Yo digo, ya tengo guantes, entonces ya estoy protegido, pero no, los guantes no eliminan el riesgo de contagio. El virus entra por los ojos, nariz o boca, así que si tenemos guantes y tocamos alguna superficie contaminada y luego nos tocamos el rostro, nos podemos contagiar. Entonces, a nuestro personal hay que marcarle esto. Si ustedes están implementando el uso de guantes durante la preparación, eso no implica que debemos de mitigar la frecuencia de lavado de manos. La frecuencia de lavado de manos se sigue dando y los guantes cada vez que estén dañados se tienen que cambiar y antes de ponerme el nuevo par me tengo que lavar las manos, secarlas perfectamente y colocarme el nuevo par. Debemos de mantener la sana distancia en todo momento. Esto aplica tanto para colaboradores como para clientes. Entonces ya hablamos de la cuestión de poder marcar el piso y aquí nada más remarcar que si tu barra es muy angosta y entonces quedas muy cerca del cliente, es conveniente marcar una línea paralela a tu mostrador en donde le indiquemos al cliente en dónde se tiene que parar para esperar. De esta manera vamos a evitar caer en que se acerque y que se recargue en el mostrador quizá y entonces ya queda a 50 centímetros de mí. No, todos son ayudas, las ayudas visuales son muy buenas y es mucho más fácil mantener lo que queremos si le damos una ayuda visual a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Ahora vamos a entrar a un tema pues que a lo mejor suele ser muy común y que termina siendo riesgo. ¿Por qué? Cuando vamos a cobrar, ustedes saben que el dinero pues ya pasó por muchas manos antes de llegar a nosotros, o simplemente también las tarjetas y las terminales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, pedir que solo haya una persona de tus colaboradores que sea la que cobre. De esta manera vamos a minimizar el riesgo de estar, una persona cobró, luego ya se va a hacer otra cosa. No, siempre necesitamos tener más controlada esa operación, tanto por temas pues, de seguridad monetaria y ahora también por los temas de seguridad microbiológica. Entonces, algo que podemos hacer es emplayar la terminal, ponerle plástico. ¿Esto para qué? No, esto no va a disminuir la cuestión de tener que limpiarla, pero sí es mucho más fácil limpiarla. Si yo la envuelvo, entonces cada vez que la uso y estoy oprimiendo los botones, puedo sanitizar con un trapo porque es una superficie lisa. Ustedes saben que las terminales, pues con los botoncitos, la mugre se puede ir hacia las orillas, entonces no es tan fácil de limpiar esa superficie. Por eso una recomendación es ponerle plástico. Si lo hacemos, todos los días habría que cambiar ese plástico y cada vez que se utiliza se recomienda limpiarla. Otra cosa que a lo mejor no está tan implementada aquí es el limitar el dar tickets. Si el cliente no lo pide y tú tienes la posibilidad de no dárselo, no se lo des. Mejor implementa el preguntar, ¿necesitas tu recibo? Te aseguro que mucha gente no lo necesita. Si es que todavía no lo haces, puedes probar. Y si está en tus posibilidades, pues simplemente el envío del comprobante vía correo electrónico. Ahora el dinero, las monedas, los billetes. Como comentamos, es el objeto que se manipula mucho, no sabemos quién lo tuvo antes que nosotros ni qué uso le estuvo dando, entonces se puede aplicar sanitizante a las monedas. Una opción que aquí les comparto es, por ejemplo, implementar una charolita. Entonces yo te voy a cobrar, te acerco la charola, tú depositas el dinero, me acerco la charola y lo agarro. ¿Ahí qué hice? Bueno, minimicé el tener que tocar tu mano. El dinero sigue estando, digamos que sucio, entonces eso no implica que no me tenga que lavar las manos cada vez que hago la transacción. Entonces, ya cobré, tengo mi gel quizá bactericida para lavarme las manos. Bueno, esto en términos generales de lo que está pasando en la cafetería. Al finalizar,
¿qué debemos de hacer? Hay que dejar la cafetería limpia, hay que dejar todas las cuestiones, las barras, los pisos, los baños. Hablamos al inicio de mantener la jornada, de saber en qué momento lo tengo que hacer. Bueno, lo que es indudable es que cuando acaba mi jornada, entonces yo tengo que, no sé si me habrán escuchado, bueno, yo tengo que dejar limpio todo. Aquí también se recomienda de que antes de que se vaya el personal, se le vuelva a tomar la temperatura. Parece exagerado, pero en realidad ahorita que estamos trabajando, seguimos en una fase de alto contagio. Entonces, mientras no cambiemos de situación, ninguna medida es exagerada. Entonces, mi personal llegó bien, le vuelvo a tomar la temperatura, mi personal se va bien. Y el traslado hacia casa también tiene que ser cuidándonos, como lo mencionamos al inicio. Si yo me voy a ir en transporte público, entonces me llevo mi cubrebocas y uso mi careta. Todas las medidas que mencionamos al inicio se tienen que mantener. Ahora vamos a hablar un poco qué pasa con las entregas a domicilio. Ahorita con esta contingencia se incrementó la entrega a domicilio, además de otros métodos, pero en particular mucho en nuestros negocios empezamos de un momento a otro a entregar a domicilio. Quizá no teníamos ni siquiera el servicio, pero ahora lo tuvimos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí para evitar contagiarnos o para cuidar también a nuestro cliente? Hay dos formas en las que puedes tener tu entrega a domicilio, bueno, de las que menciono aquí. Una es que tú cuentes con algún vehículo para realizar esta entrega. A lo mejor tienes una bicicleta, a lo mejor tienes una motocicleta. Si este es el caso, entonces es muy importante que tú estés sanitizando el manubrio. Cada vez que hay una entrega, que es donde tienes contacto, hay que estar limpiando. Si tú tienes un vehículo, entonces lo que conviene es que estés sanitizando pues el volante, la palanca de velocidades, el tablero, en general lo que tocas, también la manija de la puerta de entrada. Y aquí te recomiendo que siempre lleves gel antibacterial, también para después de que hagas la transacción, te aplicas gel antibacterial y regresas a tu lugar de trabajo. Ahora, puede ser que tú tengas entrega a domicilio, pero lo hagas a través de estas empresas que ya están especializadas en este servicio. Si ese es el caso y utilizas alguna de las aplicaciones, entonces aquí lo que tienes que cuidar y orientar es al repartidor que va a llegar por la comida. Lo primero es pedirle al repartidor que se aplique gel sanitizante o que se lave las manos cuando llegue contigo. Una vez que ya lo hizo, hay que pedirle que sanitice la bolsa en la que va a trasladar la comida. Yo te recomiendo que tú tengas preparado el sanitizante para que se lo puedas proveer, no depender de si él trae o no trae. Entonces le pides, oye, ¿sabes qué? Limpia la mochila que traes por dentro antes de que le des el paquete de comida. Una vez que ya limpió, se lo das y listo. Tú ya asumiste esa responsabilidad de que el repartidor que va a llevar tu producto está cumpliendo con medidas de higiene. Bueno, ya hablamos, sanitizantes, limpieza, pero ¿con qué limpio? Porque también hay muchísima información al respecto de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué es lo que tengo que utilizar, de qué manera se tiene que hacer. Bueno, existen 5 puntos básicos que podemos seguir y que nos van a ayudar a dar un proceso de limpieza y sanitización eficiente. Lo primero que tenemos que hacer es remover la suciedad. Por ejemplo, barrer o sacudir, depende de lo que vayamos a limpiar. Por ejemplo, si voy a hacer limpieza del piso, primero barro. ¿Esto qué me va a ayudar? Pues precisamente a quitar el exceso de basura, de polvo, y después puedo aplicar el sanitizante. Eh, bueno, después de que ya quité el exceso, entonces aplico un detergente. Me voy otra vez al ejemplo del piso. Entonces, literal, agarro el jabón, el detergente, que es el que yo suelo utilizar, y tallo mi piso, enjuago y entonces después puedo agregar la solución desinfectante, la solución sanitizante. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del piso, agrego una solución con cloro. Entonces ahí ya lavé y ya desinfecté. Bueno, con los sanitizantes, a menos que el fabricante nos indique lo contrario, es muy importante que no enjuaguemos.
Hay pocos casos en los que nos pide que hagamos el enjuague, pero en la mayoría de ellos no es necesario enjuagar. Hemos hablado mucho de que es necesario lavar y desinfectar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay muchísima información y muchísimas opciones y a veces nos perdemos entre qué es lo conveniente, qué no es conveniente, qué tengo que usar, qué no tengo que usar, en qué cantidad. Entonces, vamos a iniciar con una descripción de cómo es lavar y desinfectar. Podemos seguir 5 fáciles pasos para hacer un proceso completo. El primer paso es remover la suciedad, el exceso de suciedad. Y esto se puede hacer ya sea barriendo o sacudiendo. Voy a poner el ejemplo de lavado de pisos. Antes de cualquier cosa, lo que nosotros hacemos es barrer. Y ahí lo que estamos haciendo es quitar la suciedad excedente. Después de que ya está barrido o ya está sacudido, entonces puedo proceder a lavar. Y el lavado se hace con un detergente. El detergente que tú quieras, el que tú uses, ese es el que tienes que aplicar. Entonces, volviendo al ejemplo de piso, agrego el detergente y tallo. En el momento en que yo haga eso, voy a retirar el exceso de suciedad que no vemos, por decirlo así. El tercer paso es enjuagar. Ya agregué mi solución con jabón, tallé, bueno, ahora agrego más agua para retirar ese jabón. Ahí ya mi superficie está lista y entonces puedo desinfectar. Y aquí hay que aplicar algún desinfectante, algún sanitizante, como nos lo indique el fabricante. Aquí es muy importante y como regla general, la mayoría de los desinfectantes y de los sanitizantes no se enjuagan. Son muy pocos los que necesitan ser enjuagados y siempre el fabricante nos va a dar la recomendación. Entonces, ahora sí que tenemos que leer los empaques. Hay que ver qué dice el fabricante que tenemos que hacer. En la mayoría de los casos se aplica y después esperamos a que se evapore. También depende mucho de qué sanitizante vayamos a utilizar. En el mercado existen muchas opciones. Bueno, aquí dijimos, lo primero que hago es lavar. Ahí voy a bajar la carga de microorganismos, la basura que no vemos. Después, cuando aplico el sanitizante, esa carga microbiana baja todavía más y entonces se puede, por eso es que los fabricantes de sanitizantes te pueden decir que elimina el 99.9% de microorganismos, porque yo ya hice un lavado previo, yo ya bajé la carga microbiana. Bueno, seguimos las instrucciones perfectamente del fabricante y en el mercado tenemos muchas marcas de productos. Yo aquí les menciono algunas. Tenemos sanitizantes como Lysol, como Clorox, como Pledge, como Pinol, como Cloralex y podemos encontrarlos en aerosoles, también en toallitas húmedas o como concentrados. Todos estos nos van a ayudar a sanitizar. No hay uno que sea mejor que otro, depende de lo que queramos eliminar. Aquí les pongo el ejemplo del cloro. El cloro es algo que es de muy fácil acceso para todos, ya sea que lo compremos en el súper o que lo adquiramos a lo mejor a granel, es muy fácil de conseguirlo. Yo se los recomiendo más en estos tipos de productos cerrados, porque los que son a granel necesitamos conocer las condiciones en las que los almacenan. Entonces, si son confiables no va a haber ningún problema. Si las condiciones no fueron las idóneas, el poder que tiene el sanitizante de eliminar microorganismos va a ir disminuyendo. Es muy importante utilizarlos en las concentraciones adecuadas. Esto quiere decir no utilizar más de lo que nos recomienda el fabricante y tampoco utilizar menos. Por ejemplo, para el cloro, la recomendación es utilizar 1/3 de taza, que son 80 mililitros, para la mitad de una cubeta, para 4.5 litros. Con esta concentración, nosotros vamos a poder eliminar los microorganismos, incluido el coronavirus. Si nosotros lo agregamos más concentrado, lo que vamos a hacer es dañar nuestras mucosas. Entonces, a nadie le conviene tener las mucosas dañadas por un exceso de sanitizantes y entonces nos volvemos más vulnerables a ataques de microorganismos. Existen
como les decía, diferentes tipos de sanitizantes. No hay uno que sea mejor o que sea peor. Simplemente depende del principio activo que tenga la característica que vamos a tener que seguir. Por ejemplo, el tiempo de contacto que tiene que tener con la superficie. Para que un sanitizante sea eficiente, también en la mayoría de los casos se tiene que aplicar en superficies lisas y por el tiempo que marca el fabricante. Aquí les pongo ejemplos de, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, necesita alrededor de 10 minutos de contacto para tener su máxima eficiencia. Entonces yo puedo usarlo, literal, puedo quizá poner mis monedas a sanitizar con agua oxigenada, pero tengo que dejarlas 10 minutos para que se muera todo lo que hay ahí. Con este ejemplo del agua oxigenada hay que tener mucho cuidado, porque si no cerramos bien la botella y la quiero utilizar unas horas después, ya no va a funcionar. Se evapora, hay reacción, se evapora el principio activo y entonces lo único que voy a tener es agua. También existen otros principios activos como sales cuaternarias de amonio, hipoclorito de sodio, isopropanol, ácido hidroclorhídrico. Muchos limpiadores están hechos con estos principios activos. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por eso mi insistencia en que hagamos la limpieza siguiendo las instrucciones del fabricante, porque hay muchas marcas y cada una de las marcas tiene concentraciones diferentes del principio activo. Si ustedes tienen más dudas o quieren saber en específico de algún producto, les recomiendo una guía de la EPA, el de Lisa, P de Pedro, A de Aarón, EPA, que es esta institución del gobierno americano, en donde hay una lista de productos por marca que tienen eficiencia para matar al coronavirus, además de otros microorganismos. Si les interesa, les puedo pasar la liga, con mucho gusto, para que en particular ustedes puedan buscar el que es de su interés. Sin embargo, reitero, el cloro al que tenemos acceso de forma fácil nos va a ayudar a matar a los microorganismos. Utilizando el tercio de taza en 4,5 litros de agua, ahí puedo estar utilizando mi trapo y limpiar mis superficies. Si ustedes quieren utilizar otro tipo de sanitizante con algún proveedor especializado, perfecto. También van a tener pues ahora sí que buenos resultados. Es muy importante que no perdamos de vista que nosotros estamos preparando alimentos. Entonces es vital minimizar los riesgos también de contaminaciones químicas o físicas. En este caso, para minimizar las químicas, siempre todo sanitizante y detergente que utilicemos tiene que estar marcado. Hay que tener mucho cuidado de en dónde lo estamos almacenando y ponerle qué es y la fecha en la que lo preparé. Por ejemplo, si yo preparé mi cloro para estarlo utilizando y veo que ya tiene ahí 15 días, bueno, la eficiencia de ese cloro, si estuvo mal cerrado, si no estuvo en condiciones, pudo haber bajado. Entonces yo necesito poder saber cuándo se hizo y qué es lo que es, para que nadie se vaya a confundir. Bueno, vamos a hablar ahora, para ir terminando el tema, de las fake news y de lo que se habla acerca de cómo elimino el coronavirus. Aquí yo les pido que tengamos mucha cautela con las fuentes de información. De la emergencia sanitaria del coronavirus, han surgido una cantidad de información impresionante. Hasta para revisarla es una locura. Y si le sumamos que existe muchísima información que tiene pocas bases científicas, entonces esto se vuelve un caos. Yo aquí tengo algunos ejemplos de noticias que he visto en internet, en redes sociales o en algunos otros medios de comunicación que circulan y que inclusive hay tutoriales de cómo tienes que hacer para aplicar estos métodos, pero cuidado porque no están probados y es peligroso pues intentar hacerlo. Entonces, se escucha mucho. El coronavirus no puede resistir climas cálidos, la exposición al sol. Bueno, pues nosotros estamos viendo que inclusive en los lugares donde hace calor hay casos de coronavirus. Entonces no hay evidencia que diga que no es posible
que te dé coronavirus en un lugar caliente o que tengas que parar al sol para matar el virus. Eso es falso. Mezclar limpiadores y desinfectantes mejora la efectividad para matar el virus. No, mal. No debemos de mezclar los químicos de limpieza. Los químicos de limpieza traen las concentraciones a las que te aseguran que se va a eliminar la carga microbiana y que se va a matar el coronavirus. No los mezcles, es peligroso. Cuando haces las mezclas de químicos de limpieza, generas reacciones y esas reacciones normalmente nos dan compuestos mucho más tóxicos. Y ya te hablaba de que te pueden lastimar las vías aéreas en el menor de los casos. Tus mucosas se lastiman y quedas más expuesto. No. Un fuerte olor de desinfectante indica que es más eficiente. Volvemos al mismo punto, que huela más significa que está más concentrado de lo que necesitas y te vas a estar dañando. No. Y aquí también entra la cuestión de los limpiadores que huelen bien rico, que tiene sabor de manzana. El olor no tiene nada que ver con la eficiencia del desinfectante. Entonces, el olor no es un buen parámetro. El virus se puede eliminar con un secador de aire para manos. Tampoco hay evidencia de que esto sea verdad, ni que lo podamos eliminar con una secadora. Inclusive vi un video donde alguien se pone la secadora de aire caliente hacia la nariz. No hagan eso, no. No hay evidencia de que si ya tienes el virus lo vas a matar así, ya estaría en todo tu cuerpo. También por ahí leí que no se debe de usar crema una vez que te lavas las manos o que te aplicas gel antibacterial. No existe evidencia de que haya una restricción. Finalmente, cuando tú te lavas las manos, ya eliminaste la suciedad. Entonces, a menos que te vayas a untar una crema que esté contaminada, no hay razón para creer que no debes de hacerlo porque te va pues te vas a llenar de suciedad. Bueno, finalmente, y para terminar, fake news hay muchas. Si ustedes me quieren compartir algo de lo que han leído, podemos responder si es o no es cierto y por qué y basado en quién. Pero bueno, dejando ese tema de lado que podríamos platicar una hora acerca de esto, todas las acciones que implementemos son muy importantes que se las comuniquemos a nuestros clientes. Hay dos razones principales. Uno, porque le vamos a dar seguridad de que estamos cuidándolo. Todo lo que estamos haciendo es para cuidarlo a él y cuidarnos a nosotros. Y darle certeza de que los productos que está consumiendo, que nos está comprando, son seguros. Y la otra es para evitar malentendidos. Quizá yo puse marcas en el piso para mantener la sana distancia, pero no se lo comuniqué. Y entonces cuando llega, lo regaño. No, hazte para allá. Ok, puede parecer una agresión. Entonces simplemente con poner un cartel en la entrada donde se digan las medidas que se están implementando para cuidarlo y para cuidarnos, puede ser suficiente y te aseguro que te lo van a agradecer. Pues muchas gracias por su atención. Espero que esta plática les haya servido y que la puedan implementar en sus negocios. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, no duden en escribirnos a dudas@cafeetrusca.com. Yo estaré gustosa de responderles o cualquiera de los colaboradores con los que trabajo, que son profesionistas pues, con mucho conocimiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.